Entonces les dije que ahora íbamos a ver lo que era un poco más de pseudocódigo, ¿no? Que les decía que, bueno, pseudocódigo era como un lenguaje, como para prepararnos ya para la programación, ¿no? No es o sea, oficialmente no es un lenguaje de programación, ¿no? Pero tiene todas las estructuras, más que todo es para el aprendizaje, ¿no? Lo que es el pseudocódigo. Ah, entonces, con el pseudocódigo vamos a aprender todas las estructuras básicas de la programación, ¿no? Condicionales, repetitivas y, bueno, los conceptos, ¿no? De la programación, más que todo. Es un poco más conceptual, pero una vez se aprende pseudocódigo, ya directamente pasarse a un lenguaje de programación es totalmente fácil, ¿no? O sea, si sabes programar en cualquier, bueno, si sabes programar, puedes programar en cualquier lenguaje, ¿no? De pasarse de un lenguaje a otro no tiene mucha diferencia. Entonces, ya. Primero, ¿alguien me puede decir qué es variable? ¿Qué es una variable o qué entienden ustedes como variable? Cualquiera. ¿Nadie? ¿Qué entienden? O bueno, ¿qué es para ustedes una variable? Se me escucha, ¿verdad? Sí, Ya. A ver, a ver. Rodrigo, ¿dónde está Rodrigo? yo auxiliar. Sí. A ver, tú dime qué entiendes por variable. Yo por variable entiendo que es algo que se puede definir, ya sea mediante un código, como de cierta manera, como real, entero, etcétera. Ya, gracias. Bueno, a veces hay una pequeña confusión, ¿no? Con variable, más que todo con el concepto matemático, ¿no? Que es una incógnita en una ecuación, la cual debe ser un valor que se debe ser, bueno, que debe ser hallado, ¿no? Dependiendo del grado. Pero en computación es otro, bueno, eso es literalmente otro concepto. Entonces, no tienen que confundir lo que es la variable en las matemáticas que en la computación. Una variable, la forma más fácil de comprender sería como un contenedor, ¿ya? Ah, ya, entonces, la forma más fácil que ustedes pueden entender como variable, como les decía, era como una cajita o un contenedor, ¿ya? Entonces, en esa caja o contenedor, ustedes van a poder guardar lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, en la computación nos va a servir más que todo para usarlo, manejarlo como una forma de, eh, bueno, guardar un dato, por así decirlo, ¿ya? Un dato, una información, ¿ya? Eh, Vamos a poder usar varias variables, en sí, cada variable para lo que nosotros queramos, ¿no? Eh, ya, las variables van a tener, tienen tres propiedades muy importantes. La primera es que tiene un valor, ¿ya? Más que todo por la propiedad, perdón, la propiedad del valor es más que todo lo que guardo, ¿no? En la variable, ¿no? Lo que lo voy a usar es darle un valor, más que todo, ¿ya? Luego tiene un identificador, ¿no? O nombre, más que todo esto sirve porque en realidad vamos a usar muchas variables. Cuando yo necesite especificar una, entonces la forma más fácil, o bueno, en el pseudocódigo, cada una va a tener un nombre, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo una, solo recurro a su nombre o identificador, ¿no? Al momento de usarlas. Y por último, su propiedad, su tercera propiedad es el tipo de dato,
¿ya? Entonces, cuando yo uso este contenedor, esta variable, tengo que definir qué es lo que puedo guardar en esa caja, ¿no? No puedo guardar distintas cosas, sino solo un tipo de cosa, ¿no? Por eso es que tiene un tipo, por eso es que una de sus propiedades es tipo de dato. También se le puede entender como el dominio, qué es lo que puede guardar, ¿no? Hasta dónde puede guardar, ¿no? Por ejemplo, si se fijan, ¿no? En una caja estoy guardando números, ¿no? Quiere decir que en esta caja ya de alguna manera le he definido que solo voy a guardar números. Entonces, acá no voy a poder guardar letras después, ¿no? Eso sería un error. Más que todo para eso va. ¿Ya? Ah, ya, entonces, como vimos, hay un concepto interesante que es tipo de dato, ¿no? Su tercera propiedad. Entonces, para lo que es la programación, o al menos en pseudocódigo, para nuestra materia, vamos a ver algunos tipos de datos, ¿ya? Los más comunes, ¿ya? Primero el entero, ¿no? Cualquier tipo de número, bueno, número que sea sin su parte decimal, ¿no? Eh, ya ven, como 3 50 100 menos los números negativos igual entran, ¿no? Dentro de los enteros mientras no tengan su parte decimal. Después vendría lo que son los números reales, ¿no? Estos también vamos a usar mucho. Aquí ya entran más que todo las fracciones, ¿no? Conceptos matemáticos como pi, que tienen, bueno, varias decimales, hasta, bueno, infinitos en realidad, ¿no? Y números reales también negativos, vamos a verlos. Bueno, comprenden los números reales también la parte negativa, con su parte decimal. Uh, y bueno, las raíces que no tienen coeficientes exactos, ¿no? Como raíz de 2 raíz de 3 raíz de uno. Bueno, raíz de uno sí, eso está bien. Pero las raíces también son números reales, ¿no? Porque esto va a ser bueno, va a ser seguramente 1, algo, ¿no? Por otro tipo de dato serían los booleanos, que este solo tiene dos valores, verdadero o falso. Ya nos sirve mucho para armar, para más que todo para expresar mm, mm, expresiones lógicas, ¿sí? Entonces todo lo que tenga que ver con la lógica y bueno, ese tipo de expresiones nos va a servir mucho los booleanos, ¿sí? Esto también va a tener que ver mucho con lo que, no sé si ustedes ya estarán avanzando o van a avanzar en álgebra 1, ¿no? Lo que es lógica de proposiciones, creo, ¿ya? Luego, otro tipo de datos que se pueden guardar, ¿no? Son los caracteres, ¿ya? Que son todos los símbolos, bueno, que están en el código ASCII. Si se fijan en su teclado, ahí están, bueno, todas las teclas tienen un símbolo, ¿no? Ya sean las paréntesis, signo de admiración, las mayúsculas, el espacio, ¿no? Básicamente el como vacío. Bueno, el espacio en realidad, ¿no? El carácter sí, que no tiene nada. También es un carácter. El último es un carácter que se le dice ampersand y también se usa, ¿no? Para definir a veces la conjunción en la programación. ¿Ya? Y por último, el otro tipo de dato, que es uno más interesante y el más poco más complejito, tiene todo un tema en nuestra materia, ¿no? Que es la cadena, ¿no? Que básicamente podemos decir que es un conjunto de caracteres, ¿no? Aquí ya estoy uniendo cuatro caracteres, ¿no? La H, la O, la L, A, ¿no? También podrían, sí, lo pueden ver como palabras, pero también pueden ser oraciones, ¿no? O básicamente lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, aquí he hecho una cadena con todos los caracteres que he dado de ejemplo bueno, para ejemplo de caracteres, ¿no? Ya, entonces, más que todo, cuando hablamos de tipos de datos, solo estos vamos a usar más y los que más se utilizan, al menos en esta materia, son los enteros, los reales, porque vamos a realizar problemas más aritméticos, ¿no? Entonces, estos se usan más. El booleano, también dependiendo del caso,
vamos a usarlo. El carácter no usamos casi tanto, la verdad. Y la cadena, hasta el segundo parcial, hasta su tema, tampoco. Entonces, más que todo, tienen que definir en qué momento yo usaría un entero o un real. A ver, pregunta por ustedes. Si quisiera tener una variable que guarde la edad, ¿no? De una persona, ¿qué tipo de dato me convendría usar? Enteros. Sí, ¿no? Pero Más que todo sería entero, ¿verdad? Ya. Ahora, si quisiera guardar longitudes, ¿no? Para calcular, digamos, áreas o perímetros, ¿qué tipo de dato me convendría usar? Digamos, para guardar longitudes en metro. Reales. Reales, ¿no? Porque puedo tener 3 metros y medio, 3,8. Entonces, y siempre que usamos áreas, si se dan cuenta, a veces conlleva una división. La división nunca va a ser, no siempre se entera. Y entonces, en general, si en algún momento voy a tener que dividir algo, entonces nunca me va a garantizar si esa división va a ser entera. Si uso una división, entonces posiblemente mi tipo de datos sea real. Entonces en el problema ustedes tienen que saber comprender qué necesitamos, ¿no? Qué tipo de datos necesitamos para cada problema específico. A ver, uno último. Quiero guardar ah, lo- los, los números de teléfono. ¿Cuál me convendría más en de esos datos? Si quisiera. Enteros. Sí, ¿no? Pero no, en realidad no tiene parte decimal los números de teléfono, entonces solo con enteros podríamos guardarlo, ¿ya? Ah, ahora sí, una vez entendido qué es una variable, ¿no? Les he dicho que es al- un contenedor donde yo voy a poder guardar algo, ¿verdad? Eh, mm, ¿No? Ahora sí vamos a entrar a lo que es instrucciones de pseudocódigo. La primera, si ya entiendo qué es variable y ya entiendo los tipos de datos los cuales hay, ¿no? Para nuestra programación, ya te los explico ahorita. La primera instrucción importante que vamos a ver sería la declaración de variables. ¿Ya? Me gustaba recordaros que en la analogía de la receta, ¿no? En la receta para cocinar cualquier cosa, antes de las instrucciones te piden los ingredientes, ¿no ven? En la programación es algo parecido, ¿no? Antes de empezar a programar, tú vas a declarar las variables, ¿ya? Literalmente es como los ingredientes, entonces cuando hablamos de declaración de variables estamos hablando de definir los nombres, ¿no? De mis variables y su tipo de dato, ¿ya? Básicamente voy a definir lo que voy a usar en mi problema, ¿no? Las variables que voy a usar en mi problema. Entonces, por eso se veía, ¿no? Esa analogía que la declaración de variables también podría verse, ¿no? Como los ingredientes, ¿no? ¿No? Es algo parecido. Ya. Mm, entonces, este va a ser el modelo o el molde de cómo sería una instrucción de declaración de una variable. Ya viene palabra reservada var, ¿no? Espacio, mi nombre de la variable, ¿no? Dos puntos y el tipo de dato, ¿sí? Ese es el modelo, es como una fórmula que ustedes tienen que aprenderse bueno, tiene que quedarse en su mente. Más que todo la fórmula así, el modelo, pero ustedes tienen que usarla, ¿no? No aprendérselo de este tipo. Entonces, para que se entienda mejor, aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, usando este molde, si yo quiero declarar una variable est de estudiante, por ejemplo, puede ser, ¿no? Ah, voy a escribir var, el nombre de mi variable. Yo puedo nombrar a mi variable como yo quiera, por si acaso. ¿Sí? Dos puntos y entero. ¿Ya? Eh, otro ejemplo.
voy a declarar una variable que se llame año de tipo entero, ¿no? ¿Se entiende? O sea, le pongo es var, el nombre de mi variable, dos puntos y el tipo de dato, ¿no? Es básicamente aplicar esta fórmula ya a un nombre de una variable con su tipo de dato. Mm, ¿no? Y aquí hay algo interesante. Puedo definir en pseudocódigo, yo voy a poder definir varios datos, si son del mismo tipo de dato, por los nombres, seguido de una coma y al final el tipo de dato, ¿no? Entonces, estas dos variables son del mismo tipo de dato. Entonces podría escribirlas en una misma línea, ¿no? Y es totalmente lo mismo. Variable, estudiante, coma, año, van a ser del tipo entero. ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Ahora, esto no he aclarado. Bueno, estos son los apuntes con el otro grupo. Pero hay algunas reglas para nombrar mis variables, ¿sí? Lo vamos a aclarar ahorita. Ujú. Qué fea mi letra. Ya. Variables. Ya. La primera regla y la más importante, al momento de darle un nombre a nuestras variables, es que mi variable no puede, no puede empezar por un número. Entonces, bueno, si nombro mi variable de este tipo, no sé, 1x, esto está mal, ¿no? O, no sé, 21, 21a está mal, ¿ya? Entonces siempre tiene que empezar con un carácter o con una letra, ¿ya? Eso es muy importante. Si escriben alguna vez o declaran una variable de este tipo, ya directamente, bueno, estaría mal su algoritmo, ¿no? Aquí ya podrían perder puntos o tal vez todo su problema estaría mal, ¿ya? Entonces esa sería la primera regla. Y, a ver, otra regla importante. De preferencia, que sea que sus, no, sus a ver, eh, de preferencia que siempre empiece con minúscula, ¿no? A veces, en otros casos se usa mayúscula, pero de preferencia que sea minúscula, ¿no? Empieza en minúscula. Y por último, cuando nombramos variables, no puede haber espacio, ¿no? Al momento no. Claro, todas estas reglas estamos hablando de nombrar variables, por si acaso, ¿no? ¿Qué quiero decir? Entonces, si quiero nombrar, digamos, ¿no? Quiero crearme una variable para guardar mi número de alumnos, ¿no? No puedo nombrar a mi variable de esta manera. Mm, ¿no? Así, digamos, de tipo entero, ¿no? Esto no se puede hacer, ¿ya? Entonces, si quiero expresar, o sea, un nombre va a tener tal vez más palabras, ¿no? Porque otra regla que también les voy a decir después es que nuestras variables es mejor que las nombremos
lo más, bueno, que tengan una sentido, ¿no? De lo que está guardando, ¿no? No es bueno guardar, crear, bueno, nombres de variables así, X, Y, Z, ¿no? Es mejor que expresen lo que guardan. En este caso, número de alumnos, al menos se entiende que va a guardar eso, ¿no? Pero, ¿cómo podría entonces, bueno, entender que si no puedo escribir espacios, ¿cómo podría escribir varias palabras dentro del nombre de una variable? Hay dos opciones, ¿ya? La primera sería barra baja, entonces podría hacer esto. A ver, un momentito. ¿Qué pasó? Rayos, se apagó mi cámara. Ya, ni modo, sin cámara. Ya, regresando al tema, bueno, ¿no? Como no puedo crear variables con espacio, lo que podría hacer es esto. La primera opción para expresar espacios en nombres de variables podría ser una barra baja. ¿Ya? De esta manera es entendible, ¿no? Sigue siendo solo una palabra, pero bueno, la barra baja te está explicando número de alumnos, ¿no? O número de alumnos. Y la última opción es, esta se llama camello, es que la siguiente palabra, la que va después, ¿no? Empieza con mayúsculas. Entonces podríamos nombrarlo de esta manera. Número alumnos. Sigue siendo sigue siendo entendible, ¿no? Que esa es una palabra y esta es otra. Entonces, cuando nombren ustedes estas variables, eh, cualquiera de estas dos está bien, ¿no? Esto de acá está mal, ¿sí? Uh, entonces, tenemos que tener claro eso, ¿ya? Y por último, bueno, cuando hablamos les estaba explicando al momento de nombrar, que bueno, que tenga el nombre tenga relación, ¿no? Con lo que va a guardar. ¿Ya? Entonces, esas serían como unas 3 reglas, o bueno, no tanto reglas, sino consejos. Bueno, sí, algunos sí son reglas, ¿no? No puede empezar por un número, una variable, cuidado con eso. Segundo, de preferencia, empieza en minúsculas. No hay espacio al momento de nombrar variables. Y por último, que el nombre tenga una relación con lo que se guarda, ¿no? Ya. Entonces, eso tiene que tomar en cuenta al momento de declarar sus variables, ¿no? Entonces, aquí vamos a mostrar otros tipos de declaraciones, ¿no? Voy a declarar una variable booleana, ¿no? Var bool de tipo booleano, ¿no? Luego voy a declarar 3 números reales, X, Y, Z. No, esto es lo que no se aconseja no hacer mucho, ¿no? Es mejor que, bueno, tengan más o menos una idea de lo que está guardando, ya sea estudiante, año, barbul, están bien estos, ¿no? Este de acá ya no me explica nada, solo dice X, Y, Z, no sé qué estará guardando, para qué lo voy a utilizar. Entonces, en general, no es bueno hacer esto, dependiendo de los problemas, ¿no? Ya, asignación de, ya. Entonces, esa es la primera instrucción importante, ¿no? La declaración, que siempre va a ir antes del algoritmo, en el cual yo voy a preparar, bueno, todas las variables que voy a utilizar en mi algoritmo, ¿sí? Las voy a definir, ¿no? Y aquí en esta instrucción, si se dan cuenta, estamos ya poniendo sus dos propiedades, ¿no? Las dos importantes. Su tipo de dato
y su nombre o identificador. ¿Cuál era la tercera propiedad que les dije que tenía una variable? No, una era su identificador o nombre y la segunda era su tipo de dato. ¿Cuál es la tercera propiedad que tiene una variable? Cualquiera. Lo hemos visto como hace unos 10 minutos tal vez. ¿Tan atentos? ¿Nadie? Les dije que tenía tres propiedades la variable. O tres elementos, pues también puedo decirle. Su tipo de dato era uno, que ya hemos visto que se usa en la declaración, y su nombre o identificador. ¿Nadie? Uh, Juan José Velas. Juan. Sí, no recuerdo muy bien, disculpe. Ya, gracias. A ver qué pasa, chicos. Creo que no están atendiendo. Ya. Miren, se los mostré hace ratito y eso, casi nada, ¿no? Sus tres propiedades eran valor, identificador y tipo de dato, ¿no? Estos dos ya lo hemos visto, en la declaración se utilizan, ¿no? En el cual yo voy a definir, en la declaración defino su identificador y su tipo de dato. Y lo más importante es el valor, ¿no? Lo que voy a guardar, ¿ya? No se tienen que olvidar esos tres elementos de una variable, por si acaso. Tiene que estar entendido y, bueno, en su mente, ¿no? Cada vez que hablemos de eso. Si no lo tienen claro eso, entonces, bueno, todo se va a volver más complicado después, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, es el momento indicado, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, una instrucción, ¿no? Ya que hemos dicho que, bueno, las variables tienen un valor, es la asignación de variables. Es otra de las instrucciones en pseudocódigo más importantes, que básicamente van a darle un valor a nuestra variable. Eso es, para eso es la asignación, ¿ya? Esa es la instrucción. Es la instrucción en la cual le vamos a dar un valor a nuestra variable, ¿ya? Ahora, esta instrucción viene de este modo. También tiene su formulita, ¿no? Es el nombre de la variable, flechita, y el valor que quiero guardar en esa variable. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto es más, creo que un poco más fácil de entender que el anterior, ¿no? Entonces, aplicándolo a algunos ejemplos, ¿no? Al año le voy a asignar el valor de 2022, ¿no? Ahora, quiero asignarle para ustedes, si es de esta manera, eh, quiero que a mi variable que he declarado ahorita, que se llama est, asignarle el valor de, a ver, vamos a ver, ¿cuántos estudiantes hay ahorita? 26, ya, digamos que 25. Entonces en el chat, a ver, ¿quién podría escribirme la instrucción para asignar el valor de 25 a mi variable estudiante? Por si acaso, flechita, pueden escribirlo con el símbolo mayor y menos. Bueno, menor y menos. Ya, entonces, a ver, ¿quién podría darme esa instrucción? Quiero asignarle 25 a mi variable estudiante. No, ya les he dicho, gracias Rodri, pero está un poquito mal. No asignamos el tipo de dato, sino un valor, ¿no? En este caso les he pedido el número de estudiantes, que era 25. Wow, ahora somos 30, ¿qué pasa? Ya, 25 de todas maneras. A ver, ¿quién puede? Pero gracias Rodrigo, casi. ¿Nadie? Disculpe, ¿qué dijo? Quiero asignar a mi variable estudiante el valor de 25. Casi, Rodri, está casi bien. Pero la variable, Fernando, igual casi, casi, pero les dije que no puede haber espacio, ¿no? A ver, por favor.
Hola. Hola. Taquito. Perdón, ya, a ver, bueno, Fernando casi. Est, asignación 25. Muy bien, gracias Adriana. Dayana igual está bien. Abigail no, está mal. No, no le estoy asignando un tipo de datos, sino un valor, ¿ya? Cuidado con eso, ¿sí? Y Juan José, súper bien, ¿no? Número estudiante. Entonces, bueno, Fernando, gracias por el intento, pero justamente dije no antes que no se ponen espacios, ¿ya? De Rodrigo estaba bien, pero les dije a la variable estudiante. Entonces, bien para Adriana, Dayana y para Juan. Gracias. A ver, otro más para ver si se ha entendido. Quiero guardar el valor de falso a mi var bool, ¿no? A esta variable que la he declarado como booleano, quiero asignarle el valor falso. ¿Cuál sería la instrucción en pseudocódigo? El valor falso a mi variable booleana, que es varbool. ¿Cómo sería la instrucción? Por el chat igual. Cualquiera. Nadie. A ver. Varbool false. ¿Está bien? Varbool false. Ya. Casi bien. O sea, Reinel. eh, Solo se escribe en español ya. Este false es en inglés, pero como estamos haciendo el pseudocódigo en nuestro idioma, el que usamos nosotros, se usa false. Bueno, falso, perdón. ¿Ya? Pero igual, entendiste. Se entiende, ¿no? Solo la flechita. Ah, qué interesante. Él encontró el carácter flechita siempre. ¿Ya? Pueden escribirlo como ustedes quieran, como este o con el carácter que ya tiene. Ya, entonces se ha entendido al menos esta instrucción, ¿ya? Entonces, como ven aquí hay otros ejemplitos, ¿no? Varbool le he puesto falso, ¿no? Con la flechita. A X le he puesto, como era un tipo real, ¿no? Le estoy guardando el valor de 3,5. A Y le estoy guardando el valor de 4,8. Aquí ahora lo vamos a aumentar un poquito la dificultad. ¿Ya? No necesariamente a una variable yo le puedo asignar un valor específico, ¿ya? Puedo igual asignarle una operación o una expresión aritmética. ¿Ok? Entonces, si puedo, puedo guardar una expresión aritmética en mi variable, fácilmente podría hacer esto. ¿Ya? Z va a ser igual a X más Y por 2. ¿Se entiende? Entonces voy a poder usar operadores aritméticos, ¿no? En pseudocódigo, estos van a ser los operadores que podemos utilizar, ¿ya? Los que más frecuentemente vamos a utilizar, la suma, la resta, la multiplicación va a ser como un asterisco, aunque parece, no, creo que no lo he hecho bien. Un asterisco. Ay. Ahora sí. La división, que es con esta raya, con este signo. Y por último, división. Bueno, esto es porcentaje, pero más que todo representa al módulo. No sé si alguien sabe qué hace la operación módulo. También se utiliza bastante en problemas de programación. Por si acaso, la operación módulo te devuelve el residuo entre una división, ¿no? Digamos, y escribo 3 módulo 2. ¿Qué me debería devolver? Si les estoy diciendo que me va a devolver el residuo en una división, ¿qué debería devolverme?
Nadie. Por el chat igual pueden decirme. Uno. Ya. Gracias. Anderson. Entonces, bueno. Uy, ¿qué estoy haciendo? Solo devuelve el residuo de la división que haga. Ya, es una operación muy interesante que se usa harto en la programación. Entonces tienen que entender este concepto. A ver, una última. Si hago 12 módulo 5, ¿cuánto me va a salir esto? ¿No? Sí, ¿no? Para aclararlo mejor, por si no se entiende aún, ¿no? Me devuelve el residuo, ¿no? De dividir 12 entre 5, ¿no? Esto es fácil, ¿no? A 2, 10, ¿no? Esto restamos y su residuo va a ser 2. Entonces, ese es el valor que me va a generar, ¿no? Hacer la aplicación módulo. Y por último, otro operador que vamos a utilizar es la exponenciación, ¿no? Entonces, estamos, al menos cuando hablemos de pseudocódigo, estamos limitados a estos operadores, ¿no? Pero puedo expresar cualquier expresión matemática, ¿sí? Entonces, para aumentarle un poquito la dificultad y a ver si han entendido a dónde está. Ya, aquí. Lo vamos a hacer como un ejercicio, ¿ya? A ver aquí. Lo voy a poner más acá. Ejercicio. Para ustedes. Ya saquen, bueno, alisten su teclado. Quiero que la respuesta me lo manden por chat. A la variable z, quiero que me la asignen esta expresión. Voy a hacerlo matemáticamente, pero quiero ustedes que me lo asignen. Esta expresión, ¿ya? Raíz de b de a al cubo más 2 sobre c, todo esto sobre sobre b al cubo más raíz de 8 a al cubo b al cuadrado. Ya, entonces, con los operadores que les he dado, quiero que ahorita alguien me asigne a la variable z esta expresión. Ya, los espero un momentito. Hola. ¿Se ha entendido, verdad, el ejercicio que les he dado? ¿O alguno tiene una duda? Es para ahorita, por si acaso. ¿Lo podría poner en pantalla, por favor? Sí, ahorita mismo. Esta expresión quiero que me la asignen en una instrucción de pseudocódigo con las operaciones que tengo. Les voy a ayudar, ¿no? La instrucción, por si acaso, para que no se confundan. Tiene que empezar con Z, flechita, ¿no? Aquí no hay igual en pseudocódigo. ¿Ya? Y quiero que me asignen todo esto de acá. Para hacerlo un poquito menos complicado, si es que hay alguien que lo estaba resolviendo, le vamos a hacer raíz cuadrada nomás. Ya, raíz cuadrada.
A ver, vamos a ver algunos si ya lo tiene. Bueno, todavía no lo tienen. Voy a esperar un rato más. No olviden usar signos, por si acaso, signos de agrupación ya. Entonces, los que más se van a utilizar, o el único signo de agrupación que utilizamos en la programación es el paréntesis, ¿ya? Entonces, para agrupar correctamente, esto nos sirve para aclarar, ¿no?, nuestras expresiones matemáticas. Bueno, usen paréntesis, ¿ya? Vamos a ver si alguien ya lo tiene. Anderson. Bueno, estaba intentando escribir, pero creo que le falta. Como les digo, como les había explicado hace un momento, no tenemos el operador raíz, por si acaso, en pseudocódigo, ¿no? Entonces, solo con estas operaciones, quiero en realidad que me expresen esto. Solo con esas operaciones: suma, resta, multiplicación, división y exponenciación, ¿no? Vamos. ¿Podría enfocar de nuevo a las suma y resta, multiplicación, eso por favor? Ok. Solo podemos usar estos operadores, ¿no? Y también con esa nomenclatura, ¿no? No hay en pseudocódigo, esto no es multiplicación para nosotros. Tiene que ser asterisco siempre. Por si acaso alguien ha encontrado el carácter de exponenciación, el sombrerito. Si puede pasar al chat para que los demás copien, porque es un carácter. Yo no lo encuentro en mi teclado, la verdad, es uno especial. Gracias. No, ya, pero. Ya han resuelto. A ver, vamos a ver. Adriano y Nicole. Vamos a ir por los primeros. A ver, ¿qué tal? A al cuadrado más 2 sobre C. A ver. Vamos a ver la expresión. Ya me olvidé. En realidad era al cubo, pero ya no hay problema con eso. A al cuadrado más 2 sobre C. A ver. ¿Qué he escrito? Aquí, por ejemplo, está un poco incorrecto porque, si saben, la suma tiene mayor prioridad, ¿no? Entonces lo que se leería en esto sería al cuadrado más 2 sobre C, ¿no? Entonces esto habría que arreglarlo. Habría que poner un paréntesis. Entonces este ya estaría mal, pero elevado a la 1 medio, ahí está bien. Todo sobre b al cubo más a al cubo dividido entre b al cuadrado elevado a la 1 octavo. Casi bien, Adriana estaba casi bien, pero aquí te has equivocado. Álvaro Fernando, exactamente, había que poner un paréntesis más, ¿no? Para denotar el numerador. Al cubo más 2, todo eso sobre c, ahora sí, todo eso elevado a la 1 medio. Todo eso sobre b al cubo más al cubo sobre b al cuadrado. Super. Álvaro ya lo resolvió. Gracias, Álvaro. A ver, vamos a ver si algunos tiene otros. Wow. Fernando Joaquín. Sí, está bien. Al cubo más 2. A ver, vamos a ver. Espera. Nicole. Al cubo más 2 sobre c dividido entre b al cubo. Bien. Más 8. Como les decía Nicole, no existe la operación en pseudocódigo raíz. Entonces, no, esto no se puede usar, ¿no? Entonces, esto ya estaría mal, ¿sí? Y Fernando,
Al cubo más 2, sí, bien, ¿no? Fernando, Joaquín y Álvaro, creo que son las dos respuestas correctas. ¿Ya? Rodrigo. Este es muy bonito porque primero ha declarado las variables, ¿no? Gracias, eso también está bien. No, no era necesario para este ejercicio, pero está bien, súper, ¿no? A al cuadrado más 2, todo eso elevado al 1 medio, dividido entre b al cubo. Aquí te falta varias eh, bueno, exponenciar, ¿no ve? O bueno, te lo has comido. Sí, Nicole. Creo que levantó la mano. Bueno, no se dejó levantar. Ya. Ya, súper. Los que ya han visto más o menos el ejercicio, bueno, la solución correcta, pueden basarse en esta. En esta no mucho, ya les he dicho que no se usa. No tenemos la operación. Reinel. Nuevamente, ¿no? Reinel. Aquí, como les digo, tienen que especificar con un signo de agrupación lo que es el numerador. Porque si no, ya estaría mal, ¿no? Porque esto es otra. Estos están especificando otro tipo de expresión, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Esto ya es un poquito matemático, pero tienen que tener cuidado con eso. Lo demás está bien, solo esta parte, el numerador tiene que estar agrupado. Pero gracias, Reina. Ya, en general la mayoría lo ha hecho muy bien. Bueno, los que han intentado al menos. Y aquí les voy a mostrar una solución más. ¿Ya? Esta se podría decir que es la solución por descomposición. ¿Ya? Me gusta siempre. Para que se den cuenta que no siempre hay solo una solución para el problema. Puede haber más de una. ¿Ya? Ustedes literalmente han traducido todo esto en una línea de código, ¿no ven? No sé si a alguien se le habrá ocurrido, pero podríamos hacer esto. ¿Qué tal si todo esto para mí va a ser X? Esto de aquí abajo va a ser Y. Y esto de aquí va a ser Z. ¿No? Entonces, puedo decir que X va a ser igual a elevado al cubo más 2. Todo esto sobre C. Y todo esto elevado al 1 medio, ¿no? No. Y es igual a b al cubo, pero podría ser esto también, ¿no? Esto no importa cómo ustedes expresen b al cubo, ¿no? Esto también es b al cubo, ¿no? B por b por b. Y z es igual a elevado al cubo dividido entre b elevado al cuadrado, perdón, elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 1 octavo. ¿No ve? Y por último, entonces, si ya he descompuesto mi expresión en cosas un poquito más sencillas, z se va a ver un poco, perdón, esto, a ver, le voy a llamar xy, lo voy a llamar a esta expresión q, ¿ya? Entonces q va a valer esto. Entonces mi expresión al final z aritmética también podía haber representado como x sobre y más z. Perdón, más q. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces este es un método de descomposición. Para que, bueno, al menos se den cuenta que hay muchas maneras de pensar, ¿no? Y cualquiera, si es una solución la que se te ocurra, bueno, tienes que pasarlo, ¿no? A líneas de código, ¿ya? Entonces, tal vez les sirva en algún momento
descomponerlo, ¿no? Eso es como hacerlo más fácil, separándolo en tareas pequeñas, ¿no? Es un método que se usa mucho en la programación. Ya, ahora operaciones booleanas, ¿no ve? Hemos dicho que vamos a hablar, les dije que como tenemos verdadero y falso, también vamos a tener operadores booleanos, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos nada más, ¿sí? La I y la O. No sé si ubican los operadores I y O. En álgebra tal vez han pasado o en alguna otra parte han escuchado de lo que es la conjunción y la disyunción. ¿Alguno? Sí, Sí, ¿no ve? O sea, entonces puedo unir dos expresiones lógicas con la conjunción o la disyunción. Por si acaso, para entender fácil, digamos, solo cuando hablamos de conjunción, solo va a ser verdad si todo es verdad, ¿no ve? Y con la disyunción, solo va a ser falso si todo es falso, ¿no? Les hablo de esto. Si tengo, a ver, ¿quién me puede decir qué sale de falso y verdadero? ¿Qué sale de esto? De esto de acá. No escuché, perdón. Si puedo repetir. falso. Falso, ¿no ve? Si hacemos la regla de la conjunción, esto solo puede ser verdadero si todo es verdadero, ¿no? A ver, entonces, ahora un poquito más complicado. Falso y verdadero. O falso. O verdadero. ¿Qué va a salir de esto? Falso y verdadero. O verdadero. ¿Alguien? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no ve? Falso. Es verdadero. De esto de aquí ya sabíamos que es falso, ¿no? Entonces en realidad solo va a ser falso o verdadero, ¿no? Siempre y cuando ya tenga un verdadero, ya sé que la respuesta va a ser verdadero. Siguiendo esa lógica. Entonces, verdadero o cualquier cosa. Le vamos a poner estrella. Cualquier cosa. ¿Qué va a salir? Verdadero o lo que sea. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Si se dan cuenta, como el O solo necesita un verdadero, si el primero cumple, tienen que tener bien claro esa manera de pensar. Si el primero ya se cumple, directamente ya va a ser verdadero. No me importa lo que pase después, ¿no? Es algo interesante, pero tiene que estar consciente de estas situaciones lógicas, ¿no? Para después. Nos va a servir todo, sobre todo para las condicionales, que en la condición siempre tiene que haber una expresión lógica, por así decirlo, ¿sí? Uy, ya. Aquí les di otro ejercicio para su otro grupo. Era pasar esto de acá a, a lo mismo que les he dado, ¿no? Pero con otros números. Igual les he pasado esta respuesta. ¿Ya? Ahora, una vez que ya sabemos, ahorita hemos hecho dos instrucciones. ¿Quién me puede decir cuáles son las dos instrucciones que hemos visto hasta ahorita? Las dos tienen que ver con las variables. Para los que estaban atentos. Bueno, en realidad todos deberían estar atentos, ¿no? ¿Qué instrucciones hemos visto? ¿Nadie? Operaciones aritméticas y booleanas. No, esas son... No, hemos visto dos instrucciones en pseudocódigo que ya les he enseñado, les he mostrado como su formulita. Son respecto a las variables. ¿Nadie? Les voy a ayudar. La primera empezaba con D.
Declaración de variables. Exacto, ¿no? La primera declaración. Y la segunda instrucción, la cual le da un valor a la variable. ¿Qué instrucción era? Asignación de variables. Exacto, gracias, ¿no? Entonces, la primera declaración es es la analogía de los ingredientes, ¿no? Preparamos las variables que vamos a utilizar en nuestro problema, ¿sí? Y la asignación ya es cuando ya estamos usando la variable, ya hemos definido qué va a guardar, entonces yo guardo lo que necesite, ¿no? Con esta instrucción, variable, flechita y lo que necesite guardar. Aquí hay una regla muy importante que esta no se tienen que olvidar, ¿ya? En el momento de mi algoritmo, toda variable que utilice en mi problema o en mi algoritmo debe ser declarada previamente, ¿ya? Esto les puede quitar puntos o incluso hasta que su ejercicio, por más que esté bien, tal vez no valga casi nada, ¿ya? Me refiero a, ¿no? Hablando ya, digamos, tengo mis instrucciones, por alguna razón, digamos, en mi algoritmo he declarado X, Y y Z, ¿no? Por alguna razón me he dado cuenta que iba a necesitar una variable más, ¿no? Digamos, la variable R, ¿no? Pero ya declaré y me he olvidado de esta variable, declararla, ¿no? Ya la he usado, pero esto ya me puede generar un error en mi examen. Porque si encuentro una variable en la cual yo no he declarado, es un error, ¿ya? De hecho, si en la computadora tú utilizas una variable y no la has declarado previamente, no va a compilar, ¿sí? Entonces es un error fatal en la programación. Entonces esta regla no se les tiene que ir ya. Siempre, cualquier variable que vaya a utilizar, ¿no? Toda variable utilizada en mi algoritmo debe ser declarada previamente. Debe estar arriba en la parte de declaración de variables. ¿Ya? Por si acaso. Entonces es un error hasta que pasa a todos. Les pasa hasta a las mejores familias. Yo igual algún rato me olvidé de declarar variables en mi examen de auxiliatura. Pero por suerte solo me quitó un poco de puntaje. Pero también puede ser de que no funcione, ¿no? Todo el programa. Ya. Una vez entendido las dos, ¿cómo se dice? Las dos instrucciones más importantes, ¿no? Vamos a ver cómo es la estructura de un algoritmo en pseudocódigo. ¿Ya? Este también tienen que aprendérselo de memoria. Es de esta manera. ¿Ya? Algoritmo, esta es una palabra reservada. El nombre del algoritmo, por si acaso cuando hablamos del nombre del algoritmo, cumple igual todas las reglas que les he dicho en el momento de nombrar una variable. Aquí también van a cumplir. No puede haber espacios y esas cosas. Ya, no puede empezar con un número tampoco. ¿Ya? Entonces, la primera parte es algoritmo. Y a ustedes aquí le asignan el nombre de lo que ustedes quieran, ¿no? Tiene que ser el nombre referente al problema, ¿no? Luego viene la sección de declaración de variables, ¿no? Aquí van a ver varias instrucciones. Ya les he mostrado ejemplos, ¿no? De qué instrucciones van a ver. Entonces, después de esta línea, aquí es donde ustedes tienen que declarar todas sus variables, ¿no? Eso les puede tomar 1, 2, hasta más de 3 líneas, ¿ya? Después viene inicio, ¿no? La palabra reservada inicio, seguido de un pequeño espacio, si se fijan, y ahí ya entran las instrucciones que resuelven mi problema. Muy importante esto es como una regla de tabulación, se le dice. Entonces, todas las instrucciones que yo escriba a partir de inicio tienen que estar con un pequeño espaciado más a la derecha, ¿ya? Eso también es importante, ¿ya? No puede estar a la misma altura de estas líneas, ¿sí? Tiene que estar un poquito más a la derecha. Es como una sangría, ¿no? Pero todas mis instrucciones. Una vez haya resuelto todas mis instrucciones, fin algoritmo y ya está. Esa sería la estructura básicamente de todos los algoritmos que vamos a hacer para resolver problemas. Ya, un minutito. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todos? Sí, auxiliar. Ya, para que se quede más claro, ¿no? Si esta es la estructura, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Calcular el área de un rectángulo
de 3 de lado y 4 de alto, ¿ya? Entonces, siguiendo esa estructura, tengo que escribir siempre algoritmo, el nombre de mi algoritmo, en este caso lo he llamado área, ¿no? Yo puedo llamar como yo quiera. Hola. Luego la declaración de variables, para este caso solo necesito 3 variables, ¿no? Lado, ángulo y área. De tipo, en este caso les dije, ¿no? Que cuando hablo de longitudes sería real, pero como en mi problema solo estoy usando 3 y 4, yo sé que son enteros, entonces lo he definido como entero, ¿ok? La palabra inicio y luego mis instrucciones. En este caso mis instrucciones son asignar al lado 3, al alto 4 y mi área va a ser lado por alto, ¿no? Fin algoritmo. Entonces de esa estructura van a ser todos los algoritmos que utilizamos. ¿Ya? Ya. Si se recuerdan esta estructura, no ve de los problemas, les he dicho, hay datos de entrada y datos de salida, ¿no ve? Y un proceso, ¿ya? Hay algo más que tenemos que entender, que, bueno, nuestros programas siempre, bueno, en teoría los hacemos para un usuario, ¿no ve? Es, ¿a quién? Para una persona, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay que interactuar con esa persona, ¿sí? ¿Cómo vamos a interactuar en este caso para nosotros? Por pantalla, ¿ya? Entonces, va a haber problemas en los cuales el usuario me va a tener que dar los datos, ¿ya? Entonces voy a tener que interactuar con él. Aparte, cuando les hablaba de datos de salida, ¿no? También quiere decir que el usuario debe ver un resultado, ¿ya? Cuando hablamos de problemas en programación, hay una interacción siempre con el usuario. Entonces, ¿no? Cuando no basta con resolver el problema, ¿no? Aquí solo resuelve el problema. Pero esto no va a mostrar nada realmente, ¿no? Solo está resolviendo. Entonces, cuando hablo de datos de salida, los datos de salida tienen que ser siempre mostrados para el usuario, ¿ya? ¿No? Y aparte va a haber datos los cuales el usuario va a tener que ingresar. Para eso hay dos instrucciones muy importantes, ¿ya? Que son las instrucciones de lectura y escritura, ¿ya? Estas son fáciles. Primero, leer, ¿ya? Cuando necesite pedir un dato, al usuario, ¿no? Para resolver el problema, tengo que expresar la palabra reservada leer seguido de una variable. Esto se entiende como lo que es más o menos así, digamos, ¿no? Por decir un ejemplo, quiero pedirle al usuario su edad. Entonces voy a poner leer y le voy a guardar lo que me dé en la variable año, ¿sí? Esa variable tiene que estar declarada, ¿no? En algún momento. Entonces de esa manera el usuario me va a poder ingresar datos con esta instrucción, la instrucción leer, ¿no? Y siempre tiene que haber una variable después de esta palabra reservada, ¿ya? Y por último, cuando yo necesite mostrar resultados, ¿no ve? Les he dicho, los datos de salida siempre tienen que ser mostrados al usuario, ¿sí? Entonces, cuando quiera mostrar el resultado, voy a tener que imprimir y entre paréntesis lo que quiero mostrar en pantalla, ¿no? En este caso, digamos, quiero mostrarle el área, ¿no? De lo que he calculado en la anterior vez. Entonces voy a poner imprimir. Imprimir y voy a poner área. La variable área. ¿Ya? Como ejemplo, estos son ejemplitos nomás. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de problemas, muchas veces el usuario va a tener que ingresar datos. ¿De qué manera? Con esta instrucción. ¿Ya? Y cuando yo necesite mostrar al usuario mi resultado, ¿con qué? Con imprimir, ¿ya? Entonces, en su examen, por ejemplo, no basta con resolver el problema. Lo que tú resuelvas tiene que mostrarse al usuario, siempre, ¿sí? Entonces, imprimir, esa instrucción casi siempre va a estar al final de todo mi algoritmo, ¿no? Entonces, para entender un poquito más, otro ejercicio, ¿no?
Hace rato quería calcular el área con el lado y el ángulo definidos ya por el problema, ¿no? Ahora, ¿qué tal si no tengo definido ni el área, ni el lado, ni el alto? ¿No? En este caso, calcular el área de un rectángulo que el usuario va a especificar la base y la altura. Ya, a ver, ¿quién puede resolver esto? Quiero en el chat un pseudocódigo que es casi padre. Un pseudocódigo que me resuelva esto. ¿Ya? Del algoritmo. Ya quiero el pseudocódigo del algoritmo para resolver el área que el usuario especifique la base y la altura, ¿no? Entonces voy a tener que leer dos cosas por el usuario y al final le quiero mostrar eso al usuario. ¿Ya? Ya les he dicho que desde ahora cualquier resultado que obtenga tiene que mostrarse al usuario. Entonces, a ver, por favor, si alguien puede hacer el algoritmo para eso. Ya. Entonces, voy a hacer la primera parte, pero quiero que ustedes también estén haciendo. Y que me lo pongan en el chat. Ya. Bueno, mínimamente, o sea, necesito tres variables, ¿no? Una para mi base en mi altura, ¿no? Ya. Entonces, más que todo quiero ver lo que esté en medio de eso. Ya. Si alguien me puede mandar el pseudocódigo, ¿no? Ya les he pasado una parte, ¿no? La declaración, bueno. Quiero que ustedes me especifiquen las instrucciones que van dentro de inicio y fin algoritmo. Para calcular la base, bueno, el área de un rectángulo definidos por el usuario, sus dimensiones, ¿no? Son exactamente 1, 2, 3, 4 instrucciones. ¿Sí? Normal. ¿Tienes una duda? Son 4 instrucciones nada más. Sí, son 4. ¿Nadie? ¿Se ha entendido, no, el problema? ¿Sí? ¿Se entendió? Aló, aló. Felicidades, día del papacho. Orlando solicita cambiar. Yo llegaba, dice que tengo que cambiar, pues. Ay.
No, quería felicitarte el día del papá. No pude. Sí. Qué bacán. No lo veo pues. Bien. Todo bueno. Felicidades por el Día del Padre, que lo pasen bien. A ti también, la gente, Día del Papá. Ya, a ver, vamos a ver algunos resultados. Creo que... Ah, qué bonito. Rodrigo. A ver, esperen. ¿Hay más todavía? Uy, hay hartos. A ver... Juan. Bueno, de Juan le falta. Solo ha copiado lo que yo escribí. Entonces, no. Álvaro. Algoritmo... Algoritmo área. Base altura. Ver. Está mal. No existe esta instrucción ver por si acaso. ¿Ya? Entonces, Álvaro, tienes que corregir eso. Área igual a base por altura. Imprimir el área es ya. Ok, algunos ya saben algo un poco más específico de esta instrucción. Les voy a explicar también. Gracias. Pero esto, si alguien ahorita me lo dice, a ver, ¿cuál es el error de estas líneas? ¿Qué debería haber puesto? Leer. Leer, ¿no? La instrucción correcta es leer y no tampoco se usa dos puntos, solo leer y espacio la variable, ¿no? En la cual voy a guardar. Esta está muy linda. A ver, lo he hecho con más líneas de código, pero está mejor, o sea, está más presentable, ¿ya? Está usando, como podríamos decir, una mejor interacción con el usuario, ¿no? Algoritmo, área, declara variables, inicio, algoritmo. Solo se puede poner inicio, no es necesario que pongan inicio de algoritmo, ¿ya? Y en pantalla, si se dan cuenta, primero le está diciendo, pero aquí hay un error igual, pero es un error pequeño. Le dice al usuario, introduce la base de tu rectángulo, ¿no ven? Está haciendo una pequeña interacción y luego recién, después de explicarle lo que tiene que escribir, lee la base, ¿no? Lo mismo hace para altura, imprimir, introduce la altura del rectángulo y luego lee, ¿no ve? El área va a ser base por altura, imprimir el área. Ahora, súper, creo que el Rodrigo es creo que el más presentable para mí, muy bonito su solución, pero ¿quién me puede decir que está mal en esta instrucción? Es solo un pequeño error, pero es un error que no se debe cometer. Les voy a mostrar cómo se usa una vez más, ¿no? Así, imprimir. ¿Cuál ha sido su error? Solo tendría que leer una sola vez imprimir. No, estaba bien, pero su instrucción imprimir le falta algo. ¿Quién me puede decir qué? Está casi bien, solo su imprimir le falta algo. Paréntesis. Paréntesis. Exacto, ¿no? Esas cositas no se pueden olvidar, esos pequeños errores. Parecen triviales, ¿no? Ahorita, pero por esas pequeñas cositas, una computadora, digamos, ya no la entendería, ¿no? O te reclamaría, ¿no? Entonces, sí, exacto, paréntesis, ¿ya? Todo lo que escriba tiene que estar entre paréntesis. Ya, a ver, Anderson, Orlando, algoritmo, leer, todo tiene que estar, a ver, creo que, bueno, leer, base, leer, altura, todo eso tiene que estar separados por enter, ¿no ves? No puedo escribir varias instrucciones en una misma línea, ¿ya? Esto está mal, creo que al copiar o al pegar se le confundió. Leer base, leer altura, ¿está bien? Imprimir área. Creo que este es el más correcto. Bueno, la solución más óptima. Ya. Ya esto era... Ah, perdón, no leí esto. Ya.
Ya, listo, gracias. Álvaro Fernando, bueno, Reiner, listo. Ya, ahora aquí han usado algo interesante, ¿no? Han impreso un mensaje y aparte de imprimir el mensaje, han impreso una variable. Esto es posible, por si acaso, para la instrucción, pero también tiene una correcta nomenclatura, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero escribir un mensaje para el usuario, primero que nada, si se fijan, todos han usado comillas, entonces ya sabían eso, ¿no? Pero cuando yo quiera unir, ¿no? Variable con mensaje, de este caso, por ejemplo, ¿no ve? Imprimir entre comillas. Primero el mensaje siempre tiene que estar entre comillas. El área es y cierro comillas y mi variable área, ¿no ve? Siempre que tenga que unir cualquier cosa dentro de ese paréntesis, para unir tiene que ser de esta manera, con este símbolo, por si acaso. Ampersand, ¿ya? Creo que está arriba de la tecla del número 6. Ese es el símbolo, pero es como algo así, ampersand se le dice. ¿Ya? Yo lo dibujo así. Entonces, cuando tenga que unir un mensaje con una variable, tiene que ser de esta manera. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Ya, después vamos a ver más de esto, pero bueno, esa es la forma correcta de escribir, si quiero escribir un mensaje y luego una variable, ¿no? O una variable y un mensaje. Tiene que estar unido por este símbolo. Si no, igual te puede dar un error. Y si la docente ve ese error, pues ya serían menos puntos, ¿no? Esta era la solución que tenía que hacer, ¿no? Bueno, este lo he hecho con otras variables. A, B y área, ¿no? Entero. Inicio, leer A, leer B, área, A por B, imprimir área. Fin algoritmo. ¿Ya? Entonces, básicamente, hasta el punto de ahorita ya podríamos hacer algunos problemas interesantes, ¿no? Siempre no se olviden de esto, ¿no? Estas instrucciones de imprimir y leer son literalmente para interactuar con el usuario, ¿no? Ya sea para pedirle un dato o mostrar en pantalla. Entonces, esta de aquí, esta instrucción no puede faltar en su algoritmo, ¿ya? Si yo solo resuelvo y me falta esto, solo he resuelto el área y no le mostraba a mi usuario el resultado, está mal mi ejercicio, ¿sí? Siempre tiene que haber algo en pantalla, mostrar en pantalla lo que he resuelto, ¿ya? Ya. Bueno, eso sería para hoy toda la clase. Si tienen alguna duda, ahorita sería el momento para aclarar. Sí, Adriana. Una pregunta, en caso de un dato permanente, solo se pondría en inicio ver, ¿verdad? Y ya no leer. No hay la instrucción ver, al menos con la docente no hay. Siempre se usa leer nomás. Y en caso, digamos, si un ejemplo se hace una multiplicación, digamos, una multiplicación de 2, el usuario solo tendría que poner qué número quiere multiplicar por 2. En ese caso, el número permanente sería 2. Ahí, ¿cómo se pondría? Igual con leer. A ver, nuevamente, perdón, no escuché tu ejemplo. O sea, si hay un dato permanente, dices. Sí, exacto. O sea, digamos, en una multiplicación, queremos multiplicar un número por 2. Tendríamos el dato del 2, que sería permanente, o sea, eso no cambiaría. Sí. Solo el usuario tendría que poner el número que quiere multiplicar por 2. En este caso, ¿cómo se pondría? Ya, gracias. Tú sí es interesante. Ya. Básicamente es un problema, ¿no ve? Ahí solo es cuestión de lógica, ¿ya? Como en tu problema me decías, ¿no? El problema era multiplicar. Mira, su problema decía multiplicar, ¿no? Para su ejemplo, multiplicar
un número por 2, ¿no? Entonces, leyendo el problema, si entiendo, realmente, esto de acá no necesito leer por el usuario, ¿no? Porque esto es parte del problema. Lo que yo no he podido definir es el número, ¿no? Entonces, esto que no se define es lo que tengo que pedir al usuario, ¿no? Lo que generalmente, si en el problema es un poco, perdón, como algo que no está definido en el problema, entonces sí lo pido, ¿no ve? Por ejemplo, este número no está definido en el problema, entonces lo tengo que pedir al usuario. En este caso, el por 2 es parte del problema, entonces esto no le tengo que pedir al usuario, directamente, o sea, leo el número, digamos, leer, ¿no? Leer n, y ya sé que tengo que multiplicarlo por 2, entonces mi respuesta va a ser igual a n por 2. No tengo que guardar eso en ninguna parte, es parte del problema, ¿ya? Entonces, tengo que entender el problema y qué es lo que necesito. Si lo que necesito no me está dando el problema, seguramente se lo tengo que pedir al usuario, ¿no? Tengo que leer del usuario. Entonces, ahí tenemos que aclarar muy bien, ¿no? No sé si he aclarado tu duda, pero más o menos es lo que he entendido de tu pregunta, ¿no? Gracias, sí, lo aclaro. Ya. Entonces, muy buena. O sea, la duda nos ha dado una explicación que no se les iba a dar, pero era muy interesante. ¿Ya? Si no tienen más dudas, podemos concluir con eso hoy día. Y bueno, ya estaríamos, o sea, ya tenemos las instrucciones en generales para resolver problemas interesantes. Y con esto ya deberían aprender, bueno, voy a hacer algún ejercicio más en la siguiente clase, pero ya deberían entender todo lo que hemos avanzado hasta ahorita, ¿ya? Es la primera parte de pseudocódigo. Ya nos tocaría la siguiente clase ver lo que sería estructuras condicionales, que ahí ya se va a poner un poquito más bonita la cosa, al menos para mí. Cuando digo bonito, se va a volver para ustedes más difícil tal vez, ¿ya? Pero claro que, bueno, entendiendo, si entienden hasta aquí, la siguiente parte va a ser solo una dificultad mínima, ¿no? Por eso sería hasta. Si no hay dudas, podemos concluir. Una pregunta, ¿eso lo va a compartir en Classroom, lo que hemos avanzado el día de hoy? Sí, los apuntes y de paso también estoy grabando. Más bien voy a parar de grabar un ratito.